Lo que tenemos que analizar es un poco la idea de nuestra huella digital, ¿no? O sea, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra identidad? ¿Qué tenemos en este sentido? ¿Cuáles son nuestros activos? Mi marca como en mi empresa, en mis productos, puede tener diferentes derivaciones, puede tener un montón de cuestiones que me pueden permitir, ¿no?, de alguna manera diferenciarme, buscar estrategias de diferenciación mediante comunidad. Pero tengo que tenerlo más o menos claro. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué valores tengo, ¿no? O sea, lo que empieza a estar relativamente claro, y de hecho es un libro que os recomiendo bastante, es que las comunidades empiezan a dominar a las marcas. Tú tienes la marca por un lado y la imagen que la marca quiere proyectar de sí misma, y por otro tienes lo que la comunidad hace con esa imagen, lo que la gente decide comentar sobre ellos, las leyendas urbanas que se montan, los cultos a la personalidad, a la cultura empresarial, a la forma de los productos, a lo que queráis, y que se asientan, por supuesto, en diferenciación. Este tipo de cosas no se pueden construir, o no es fácil construirlas en una marca que opte por estrategias diferentes. Es muy difícil, muy complicado construirlo en marcas que opten por una estrategia de control de costes o de liderazgo en costes, y sin embargo suelen ir ligadas a las cosas que las marcas hacen con la diferenciación, ¿no? Estos valores pueden ser, por ejemplo, pues una cultura corporativa que genere el desarrollo, ¿no?, de una comunidad, que genere el desarrollo de, pues por ejemplo, en el caso de Harley Davidson, claramente la idea es cultura. Llevan la cultura tan a rajatabla que los trabajadores de Harley Davidson usan, prácticamente todos ellos, Harley Davidson. No solo eso, cuando optan por un ERP para la compañía, por instalar un software de control de procesos, inventarios, etcétera, de todos los procesos de la compañía, un ERP, dentro de Harley Davidson, porque tenían verdaderos problemas de calidad. Tenían operarios que cogían una pieza y decían: esta no me gusta, yo esta no la monto en esta moto. ¿Pero por qué? No me gusta esta pieza. No tenía ningún problema de calidad, simplemente no le había gustado. No estaba estandarizado el proceso, ¿no? Montan un ERP y los consultores que vienen a desarrollar, a montar, a implementar todo el proceso, pues no podían trabajar ahí. Era gente que no estaba dentro de la cultura. No podías tener a una serie de tíos encorbatados, rígidos, de camisa blanca y tal, vestidos ahí, en plan, pululando por ahí. ¿Qué hacen? Pues cogen a los consultores, los sientan en motos, les dan paseos, hasta que al final se embeben en la cultura. Y trabajan con consultores, digamos, tuneados por la propia Harley Davidson, para que se imbuyan de la cultura y sean capaces de reflejar esa cultura en el ERP. Llegan a ese límite. Entonces, la cultura es un valor muy fuerte a la hora de pensar en desarrollo de comunidad. Toda la comunidad de Harley Davidson está asentada en una cultura determinada, ¿no? Otras posibilidades, pues por ejemplo, la propia comunidad. En ocasiones resulta que ya tienes una comunidad, ¿no? Hay ejemplos, no sé, los usuarios de Apple forman una comunidad, pero por ejemplo, los usuarios de Linux claramente forman una comunidad. Y forman una comunidad, en algunos casos, en la que se mezclan los desarrolladores con los usuarios. Los usuarios de Linux podéis esperar, por ejemplo, o en general los usuarios de software libre, podéis esperar que sean muchísimo más activos reportando, por ejemplo, errores, los bugs, los fallos que se encuentran. Si estoy navegando en Firefox y de repente me encuentro con que peta por lo que sea, se estropea por lo que sea, es mucho más normal que, como me siento parte de una comunidad, reporte con pelos y señales el error que he tenido para que lo puedan arreglar. Mucho más normal que si es simplemente una marca que no tiene esa diferenciación, ¿no? Y mucho más habitual si encima es una marca que tiene cierto capital de marca negativo, ¿no? Y que muchos la ven como el imperio del mal, ¿no? En algunos casos esto llega a tal valor que fijaros lo que se puede conseguir, ¿no? O sea, tú puedes tener un Linux, una versión de Linux, o sea, un sabor de Linux, Ubuntu, que durante muchos años tiene todo su sistema de soporte técnico, o prácticamente todo, desempeñado por los propios usuarios. Es decir, que los usuarios no solamente usan el sistema operativo, sino que cuando encuentran cualquier tema que tiene que ver, pues, con la configuración, la resolución de problemas, todo lo que es convertirte en usuario y exprimir el producto, se van a un foro y lo cuentan. Y cuando alguien llega, entra en el foro y dice: he tenido problemas con esto, ¿alguien sabe solucionarlo?, funcionan como soporte técnico. Y funcionan como soporte técnico dándole, por supuesto, unos costes fantásticos, cero, a la marca, y un nivel de atención muy bueno, sorprendentemente bueno.
Los sistemas de soporte basados en comunidad funcionan muy bien en este mundo. Entonces, se trata un poco de eso, de analizar cuáles son los valores que tenemos. Valores que tenemos como marca pueden ser una cultura, puede ser una identidad en nuestros productos, en nuestra forma de hacer las cosas, puede ser una comunidad que ya tengamos, pensad en comunidad a efectos menos ambiciosos, ¿no? La comunidad de usuarios de mi producto, la comunidad de suministradores, la comunidad de gente que trabaja en, no sé, comunidades geográficas, hay un montón de comunidades posibles, ¿no? Y al final analizar cuál es mi identidad en ese sentido, qué es lo que yo tengo que pensar en apalancar, ¿no? ¿Qué puedo apalancar? Puede ser la personalidad de un líder.